Buenas tardes, jóvenes. Del día de hoy vamos a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se da inicio el 28 de junio de 1914, cuando un joven llamado Gavrilo Princip, miembro de una banda nacionalista serbia, la Mano Negra, asesina a Francisco Fernando de Hamburgo, heredero del Imperio Austrohúngaro en la ciudad de Sarajevo. Este evento fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, desde hace muchos tiempos atrás ya se venía construyendo un entorno propicio para que en cualquier momento se estallara un conflicto bélico en Europa. De esta manera nosotros podemos identificar varias causas que condujeron o que dieron paso para que se dé la Primera Guerra Mundial. Entre esos tenemos las rivalidades económicas y las tensiones político-militares. Las tensiones entre los países europeos eran evidentes. Alemania había logrado dominar la economía y política en Europa a inicios del siglo, pero esta rivalidad que había era con Reino Unido, que veía que su hegemonía marítima estaba afectada, ya que Alemania construía grandes flotas. Por ello, Gran Bretaña buscó apoyo de otros países del continente, ¿no? Buscó otro apoyo. Por otro lado, las tensiones militares entre Alemania y Francia eran permanentes. Otro punto fue el conflicto de los Balcanes y el nacionalismo radical. Emergía en esta región concentrado la tensión europea. Los Balcanes era una zona deseada por Austria-Hungría y Rusia también, y el Imperio Otomano también. Sin embargo, movimientos nacionalistas pretendían formar un gobierno autónomo. De allí que se dice que dio espacio también para que se detone esta guerra mundial. Y política de rearme. Fue otra causa, ¿no? Las distintas potencias europeas habían iniciado un proceso de incrementar su armamento. Se tomaron medidas como implementar el servicio militar obligatorio. Las tecnologías se aplicaban a la fabricación de nuevas armas y el equipamiento de los ejércitos. Mire que durante los siglos XX se crearon entre los países europeos una alianza económico-militar. Esto dio paso a bloques cerrados, en los que, si un país era atacado, los miembros de ese bloque tenían la obligación de apoyar militarmente al país que ha sido atacado. A este periodo se le llamó la paz armada. Mire que para la Primera Guerra Mundial se hizo dos bloques. La primera fue denominada la Triple Alianza. Esta estaba conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, que posteriormente se va a pasar al otro bando. Y tenemos el segundo bloque, que se llama Triple Entente. Este estaba conformado por Reino Unido, por Rusia y por Francia. Así es que cuando Austria, que está acá en la Triple Alianza, le declara la guerra al pueblo de Serbia, los imperios centrales le declaran, ¿no?, a Serbia. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que el joven le había asesinado al Francisco Fernando, que era el emperador de Austria-Hungría. Entonces Rusia apoya a Serbia y declaran de esta manera también Rusia la guerra a los pueblos centrales, los que están en el centro del continente americano, ¿no? Del continente europeo. De esta manera surge un conflicto bilateral que termina involucrando a casi todos los países europeos y a sus colonias también. Vamos a ver qué es el nacionalismo. ¿Por qué hablamos mucho del nacionalismo? El nacionalismo es tener gran orgullo de su país, de mi país. Eso es el nacionalismo, tener un gran orgullo del país. Pero el nacionalismo es el deseo del pueblo o de una etnia también por ser soberano e independiente, lo que resulta positivo, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de un nacionalismo radical, implica que otros países sean vistos como enemigos y pueden generar tensiones que desaten la intolerancia, la xenofobia o las guerras. La xenofobia es rechazo a los extranjeros. Por eso decimos que
el nacionalismo puede ser destructivo o creativo, pero cuando es destructivo puede hacer estallar la ira, el odio entre las naciones, ya que compiten entre sí por recursos del mundo, la riqueza y el poder. Mire lo que puede causar un nacionalismo radical, muy profundo, ¿no es cierto? Pero el nacionalismo normal es el tener orgullo de su país y resulta ser positivo, pero ya radical se va al otro lado, lo que produce enfrentamientos, tensiones, ¿no? Todo conflicto militar requiere de un justificativo ideológico. El nacionalismo se convirtió en ese justificativo, de tal manera que cuando se declara la guerra, el ejército y la población civil alentaban, porque pensaban que no solo ganarían la guerra, ¿sí?, sino que el conflicto era legítimo y acrecentaría el prestigio de su país. El nacionalismo no solo sería una causa de la guerra, sino también una característica de la misma. A lo largo del conflicto, cada país desplegó un aparato propagandístico que apelaba a los sentimientos nacionalistas de la población para resistir la devastación y las penurias que trajo la guerra, porque la guerra dejó muchas penurias, ¿no es cierto? Mire que la Primera Guerra Mundial tuvo 3 fases. La primera, que inicia en 1940. Se pensó que iba a ser una guerra muy rápida, pero no fue así, duró 4 años. Alemania se encargó de la iniciativa y puso en marcha un plan, que era de tomar, de invadir los territorios de Bélgica y Luxemburgo, para luego también invadir lo que era el país de Francia, y luego atacar a Rusia. Esa fue la primera fase. La segunda es cuando la guerra de posiciones al avance quedó bloqueado, no había por dónde salir, y cada país debía hacer grandes esfuerzos económicos y logísticos para mantener sus espacios, que ni salgan ni entren, ¿no es cierto? Entonces hicieron grandes esfuerzos. Con esto la Primera Guerra Mundial se convirtió en una guerra total. ¿Qué quiere decir eso? Que todos participaron. La Primera Guerra Mundial estalló en Europa, ¿no? Entonces todos los estados de allá participaron. En 1916 a 1917 empieza una tercera fase, la guerra del desgaste. ¿Qué era esto? El objetivo era agotar al enemigo y forzar a pedir la paz. El fin de la guerra y sus consecuencias. La guerra termina en 1918 con el armisticio alemán. Dos eventos marcan este fin de la guerra, ¿no? La primera en 1917, cuando Alemania ataca un buque Lusitania, que era de Estados Unidos, donde fallecen más de 190 soldados. De esta manera, Estados Unidos entra frontalmente al conflicto, apoyando de esta manera a la Triple Entente, al que Italia ya se unió. Los imperios centrales, que era de Alemania, de Austria, húngaro, quedan debilitados. Por otro lado, Rusia, en medio de su revolución interna que estaba viviendo, se retira del conflicto. Rusia estaba viviendo una revolución que después estalla, y la revolución rusa. Ellos estaban justo viviendo en esos momentos. Por eso Rusia se retira, ya no pelea, se retira a ver lo que ellos también estaban sufriendo, ¿no? Lo que se inició como una guerra relámpago, que decíamos duró 4 años y trajo consigo graves consecuencias para Europa y sus colonias y el resto del mundo también. Como nunca antes, aquí se evidenció la tecnología que puso a servicio de la guerra. Por primera vez se usaron aviones de combates, se usaron por primera vez tanques de guerra, submarinos, se desarrollaron, gases tóxicos como el gas mostaza, muy mortífero, el lanzallamas, y de allí aquí se perdió grandes vidas humanas, millones de vidas humanas. Se cree que solo el personal militar murieron más de 9 millones de personas, y los civiles del pueblo de Europa más o menos casi unos 7 millones, que iban calculando que más de unos 15 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Muchos soldados regresaron de la guerra. Muchos de ellos estaban mutilados, ¿sí? Desmembrados, de sus brazos o sus piernas, por lo que la mano de obra para las actividades productivas y de la reactivación económica estaban escasas. Con seguridad, uno de los cambios
sociales de mayor impacto fue que la inserción de la mujer en el trabajo asalariado. Por primera vez la mujer entró a trabajar en fábricas y su trabajo fue cancelado, fue pagado, ¿no es cierto? Luego y durante la guerra, la mano de obra masculina determinó que las mujeres empezaran a trabajar en fábricas de armamento. ¿Por qué? Porque necesitaban, ¿no es cierto? Estaban en guerra, entonces los soldados necesitaban de armamento. Entonces las mujeres, como no había mano de obra masculina, las fábricas estaban aceptando a mujeres. Entonces, primera vez que entró la mujer a trabajar en estas fábricas, así como también en otras fábricas de actividades productivas. Mire que las pérdidas materiales fueron enormes de la guerra mundial. Después de la guerra, ciudades enteras quedaron destruidas, devastadas. El daño moral era aún peor. Los grandes imperios como austrohúngaro, alemán, fueron desmembrados, y en vez de los imperios quedaron nuevos estados como Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia. Luego de la guerra se firmaron varios tratados, jóvenes, se firmaron varios tratados de paz. Entre ellos estaba el de Versalles, pero mire que en este tratado de Versalles se pudo ver las intenciones de algunos mandatarios, cuando se evidenció la venganza hacia los vencidos y se impusieron contra ellos duras condiciones económicas y políticas. Esto iba calcomiendo en el nacionalismo alemán, donde aparece por primera vez la figura de Adolfo Hitler, quien posteriormente será el detonante o quien será el que lleva a la Segunda Guerra Mundial. Con esto terminamos, jóvenes, lo que es la Primera Guerra Mundial.